de presentaciones por el momento. Quiero que en este momento empecemos, abramos nuestra mente y pensemos en todo lo que hay alrededor del examen Saber 11, de esa prueba que se nos dificulta tanto en perspectiva, porque es larga, porque es grande, porque define nuestro futuro, como dicen algunos por ahí, porque es el ingreso a una universidad, etc. Vamos a analizar parte por parte por qué es así y qué podemos hacer para mejorar nuestro desempeño. Obviamente esta clase va a ser de 1 hora y vamos a tener la posibilidad de hablar de algunas cosas, pero no de todas. Esas otras cosas pues las reservamos para los cursos directamente y esperamos encontrarlos ahí a ustedes. Bien, empecemos hablando de lo básico. ¿Cuál es la estructura del examen? Primero, la estructura del examen tiene estos 5 componentes que ustedes ven en pantalla: lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales y competencias ciudadanas, ciencias naturales e inglés. Desde la parte de lectura crítica nos piden un análisis de todo lo que son los procesos de lectura, desde lo literal, lo inferencial y lo crítico. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿qué es eso? La lectura literal es sacar directamente contenido del texto, de la gráfica, de la imagen, de la caricatura que nos estén mostrando y pasarla a una opción de respuesta. La respuesta está en el mismo enunciado, en la misma lectura. Solo hay que saber identificar. Mientras tanto, otro tipo de preguntas serán aquellas que son las inferenciales, que ya implican hacer un análisis para sacar una conclusión a partir del texto. Ya la respuesta no nos la da directamente, no está textualmente en la lectura. Tenemos que sacarla nosotros a partir de lo que consideremos y de los análisis que hagamos. Y por último están las preguntas de análisis crítico. En estas preguntas de lectura comprensiva vamos a encontrar todo lo que viene siendo una combinación de la pregunta, nuestra experiencia, nuestro conocimiento para llegar a una respuesta. Entonces, aquí ya se mezclan muchas cosas. Ya no es solo leer, ya es leer y sacar una opinión, leer y sacar un criterio, leer y sacar una conclusión. Pero, a diferencia de las inferenciales, que el mismo enunciado, la misma lectura, con un poco de análisis nos permite llegar a la conclusión, en las críticas, nuestros conocimientos también valen. Entonces, por eso hay que saber y hay que haber estudiado desde mucho antes. Bien, no solo eso, está la parte de matemáticas, que en la parte de matemáticas, así, yo no soy matemático, pero de buenas a primeras podemos encontrar 2 tipos de preguntas. Matemáticas, física y química, podemos encontrar 2 tipos de preguntas. Las primeras que corresponden a un análisis lógico de lo que vamos a encontrar. O sea, ¿a qué me refiero con un análisis lógico? Que no tienen que saberse ninguna fórmula, que simplemente analizando los datos y generando procesos, como por ejemplo una suma, una división, una ecuación, podemos llegar a los resultados. Mientras tanto, hay otras que sí necesitan saberse las fórmulas, seno, coseno, tangente, cómo sacar, por ejemplo, una derivada, cómo sacar una ecuación de segundo grado, y eso ya es conocimiento. Desde la parte de ciencias sociales y competencias ciudadanas, pues vamos a encontrar preguntas de historia, de geografía, y también vamos a encontrar en el apartado de competencias ciudadanas conocimiento básico sobre la legislación, sobre el Estado, por ejemplo, cuáles son las 3 ramas en las que se divide el Estado, cuáles son los organismos de control, todas las IAS, la Procuraduría, la Fiscalía, la Registraduría, el Consejo de Estado, cuáles son, por ejemplo, las distintas cortes en las que nos encontramos. Ese tipo de preguntas que parece que no fueran importantes, en realidad lo son mucho. Vale la pena conocer sobre política, y aparte porque este es un país político, necesitamos saber desde un principio mucho de ese tema. Entonces, vale la pena que también nos cultivemos en ello. Ciencias naturales, química, física, biología, vamos a encontrar las bases teóricas y todo el proceso práctico. Entonces, muchas veces tendremos que analizar una tabla, un gráfico, como también tendremos que responder preguntas de conocimiento previo. Y en la parte de inglés, pues, no se trabaja el speaking, o sea, no van a tener que hablar en inglés, pero sí van a tener que trabajar, por ejemplo, en vocabulario, identificar un sinónimo, un antónimo, identificar, por ejemplo, la estructura gramatical de un texto o la organización del mismo. Inglés, seamos honestos, es mucho más básico. La prueba en inglés es mucho más básica porque hay una diferencia grande a nivel social entre un colegio de una vereda ubicado en un corregimiento, no sé, y un colegio en una ciudad. ¿Sí? Hay una diferencia grande. Entonces, la prueba de inglés es mucho más amplia.
y lo que hace es evaluarlos en cada uno de las áreas del marco internacional europeo. Entonces, si están en A1, en A2, en B1, en B2, ¿cuál es su nivel de inglés? Pero igual también es importante. Se supone que actualmente estamos en un proceso de generar bilingüismo en nuestros estudiantes. Ese es el objetivo del Estado colombiano. Entonces, por eso necesitamos que fortalezcamos esa área también. Natalia, desde Huila, ¿cómo estás? Bien. Bueno, una vez que entendimos esa estructura, les quiero comentar. Nos van a dar 3 cosas ese día: el cuadernillo, la hoja de respuesta y la hoja de operaciones. Importante con el cuadernillo, no lo extiendan. Si no estoy mal, actualmente ya cambió la estructura, ya no es un cuadernillo grande que se extiende como si fuera un acordeón y que, mejor dicho, nos enredamos con él, sino es un cuadernillo mucho más fácil de leer. Sin embargo, eso tiene una serie de instrucciones y hay que saber identificar el orden de ese cuadernillo, pues para no pasar pena y no abrirlo todo ahí, extenderlo. Aparte porque dependiendo del lugar donde nos toque puede ser más o menos espacio. Las hojas de respuesta. Ojo con la hoja de respuesta. En el caso de la hoja de respuesta, es más o menos similar a esta fue la del 2019. Las hojas de respuesta se deben marcar completamente. Una sola opción por pregunta. Esto es muy importante. Si me ponen y si marcan 2 o 3 opciones o me tachan una pero ni siquiera la borran bien, pues directamente la pregunta se va a anular. Y he conocido casos de estudiantes muy buenos que por inseguridad o nervios lo que hacen es poner 2 opciones y luego se les olvida que pusieron 2 opciones, no seleccionaron una y ¡fan! La pregunta invalidada. Entonces, recuerden, lápiz. El lápiz es fundamental. Ahorita les voy a decir qué tenemos que llevar para ese día. Yanti me dice que ya se asustó. No te asustes, es solo el comienzo. Samuel nos dice, ya es un libro prácticamente. Bueno, entonces ya es mucho más fácil, porque sí, muchos estudiantes se enredaban con el folio y lo extendían, que eso tampoco está mal, pero sí nos va a hacer perder bastante tiempo. Bien, vamos un poco a la estructura a mayor profundidad. Resulta que el IPET está dividido, o bueno, anteriormente se le decía el IPET, ahora la prueba saber 11, está dividido en 2 sesiones. La primera sesión y la segunda sesión. La primera sesión quiero que tengan en cuenta que se desarrolla en la mañana, ¿listo? Y la segunda sesión en las horas de la tarde. Sin embargo, debido a la pandemia esto ha cambiado, tanto que la siguiente prueba, que es en septiembre, si no estoy mal, el 4 y el 5 de septiembre, se va a desarrollar en 2 días, sábado y domingo. Los horarios todavía no los tengo muy claros porque faltan las fechas de citación, pero tengo entendido que ambas van a ser en la mañana. Sin embargo, si es en la mañana ambas, o si les toca, por ejemplo, el otro año, o a final, sí, ya el otro año, si les toca la prueba un solo día, pues recuerden que es un día completo. Hay que desayunar bien, hay que comer bien, hay que haber descansado bien anteriormente. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso un poco más adelante. La primera sesión siempre va a tener los siguientes componentes: matemáticas, lectura crítica, sociales, ciencias naturales y un cuestionario socioeconómico. Desde la parte de matemáticas, quiero que recuerden que son 25 preguntas al comienzo, pero miren que en la segunda sesión también hay un componente de matemáticas, y es porque nos lo dividen en 2 partes para que sea mucho más fácil para nosotros y no nos estresemos con toda la prueba de matemáticas ahí. Incluso en la primera parte nos la dejan de primeras como, listo, resuelva esto ya, porque es lo más difícil, comience por ahí. La parte de lectura crítica son 41 preguntas, entonces quiero que vean el peso que tiene tanto matemáticas, que en total son 50 preguntas, como lectura crítica, 41 en el examen. Son 2 componentes desde los que tenemos que tener bastantes bases. Bien, sociales y competencias ciudadanas, ciencias naturales, ya les expliqué un poquito sobre qué componía cada uno de estas áreas. El cuestionario socioeconómico son 11 preguntas, pero es que tanto en la primera parte como en la segunda nos va a aparecer un cuestionario socioeconómico. No afecta la calificación, no se preocupen. Simplemente es para que el Estado, para que el gobierno, para que los mandatarios, tanto locales, regionales y nacionales, sepan quiénes son ustedes, en qué condiciones viven, cómo están, y sobre eso, pues, generar políticas públicas. ¿Listo? Eso sí no tiene un componente. No, que cuántos baños tengo en la casa. No, si respondo 3 me la tiro, porque nada que ver. ¿Listo? Bien.
Cada una de estas pruebas o cada una de estas sesiones dura 4 horas y 30 minutos. Ese es el tiempo máximo. Por eso es fundamental que lleguemos temprano. Uno de los errores fundamentales de las personas que van a la prueba Saber 11 es no llegar temprano. Yo he sido jefe de salón y me he encontrado con personas que llegan a las 9 de la mañana. Y por regla, una vez iniciada la prueba tiene que pasar media hora. Después de media hora ya no los dejan ingresar. Pero a veces pasa que la prueba se demora un poquito más en iniciar y se les da la oportunidad de entrar. Bueno, entre ya. Ya perdieron media hora. Y si dijimos que eran 2 minutos por pregunta, pues imagínense cuántas preguntas no podrán responder. Hay que prepararnos de antemano y eso implica saber desde un principio dónde nos va a tocar la prueba, que actualmente es cerca de nuestra casa, pero no siempre, y o generar planes de acción para llegar allá a tiempo. Y lo mismo en la tarde, que no se queden dormidos en el parque esperando, que también ha pasado. Encontrar personas, no, me quedé dormido en el parque o en el restaurante y ahora por el cansancio. Entonces, la segunda parte de la prueba se les va a hacer mucho más pesada porque van a tener menos tiempo. Bien, claro ahí la estructura. Resulta que para las personas con discapacidad cognitiva o visual, la prueba se reduce un poquito. Ya son 86 preguntas en la primera parte, 80 en la segunda parte. Y tiene el mismo tiempo de duración. Y lo mismo para las personas con discapacidad auditiva, 86 en la primera parte, 80 en la segunda. Se trabajan componentes más específicos en ese caso. ¿Listo? Y pues para las personas con discapacidad auditiva o con discapacidad visual o cognitiva siempre hay un apoyo. Entonces, aquellas personas que tengan esas dificultades, pues créanme que van a tener el acompañamiento necesario y que también tienen que estar tranquilos. Bueno, y si decides no responder el cuestionario, bueno, si solo hablamos del cuestionario socioeconómico, Anthony, no hay ningún problema. ¿Listo? Sin embargo, pues la idea es que lo respondas. El objetivo también es conocer un poco sobre las políticas públicas. Miren, estamos en una época en la que exigimos un cambio, exigimos una revolución. Pues qué bueno que comencemos en un principio por informarle a las personas que toman las decisiones cómo es que estamos. Pero que sea obligatorio, no, y no hay anular la prueba ni nada por el estilo. Ahora, no crean que el no hacerlo tampoco es bueno. Yo les recomiendo que lo hagan de todos modos. ¿El cuestionario socioeconómico no lo califican? No lo califican. Al menos no tiene una validación. Ojo, no tiene una validación en el puntaje. ¿Sí? No aparece ahí real.